Bueno, veamos el problema 2 de la guía de cinemática. Dice, dado el vector posición y me dan esta ecuación R, o sea el vector posición como función del tiempo igual 2t cuadrado en la dirección del versor Y menos 2t en la dirección del versor J. Me dicen que t está en segundos, o sea en esta ecuación uno entra el tiempo en segundos y me devuelve, bueno acá dice x y z, pero la ecuación no tiene componente z, pero bueno, lo que aclara acá es general. Me dice, si entro en segundos en esta ecuación, me devuelve la posición en metros. Y me pide hallar, bueno, esto es lo que dice acá, las coordenadas de la posición para t igual a 3 segundos, el vector velocidad, el vector aceleración, bueno, veámoslo. Bueno, fíjense, el vector, lo que me dan es el vector posición, como dije, en función del tiempo, ¿sí? La coordenada o la componente x del vector, ¿sí? Sería 2t cuadrado, esto sería la componente x y esto sería la componente y del vector. ¿Sí? La componente x es 2t cuadrado y la componente y es menos 2t. En el primer punto me piden encontrar las coordenadas de la posición para t igual a 3 segundos. Bueno, simplemente en esta ecuación reemplazar t igual a 3. ¿Sí? Fíjense que acá quedaría 2 por 3 al cuadrado en la dirección del versor Y, menos 2 por 3 en la dirección del versor J. Y me da este vector, 18 en la dirección del versor Y, menos 6 en la del versor J. Y después me piden, por ejemplo, el vector velocidad. Bueno, acá es uno de los problemas donde uno tiene que aplicar un poquito de cálculo. En este caso sería, como el vector velocidad es la derivada del vector posición como función del tiempo, y acá explícitamente me dan la ecuación del vector posición como función del tiempo, lo que tengo que hacer es derivar este vector posición, ¿sí? Como el vector posición tiene coordenada x, coordenada y, si fuera un movimiento tridimensional tendría coordenada z. Lo que tengo que hacer para encontrar el vector velocidad es derivar el vector posición, o sea, derivar la componente x y la componente y. Para lo cual, si todavía no vieron derivadas, veamos simplemente las reglas para derivar. Esta ecuación es bastante simple, las reglas que se utilizan para resolver este problema en particular. Fíjense, acá les puse, esto lo van a ver, no les voy a demostrar el porqué de esto lo van a ver en análisis, ¿sí? Simplemente les voy a dar la regla para derivar. Imagínense que tienen un polinomio de grado 4, o sea, a, b, c, d y e son constantes. Tienen esta ecuación, y de x igual a más b por x más cx cuadrado más dx cubo más e por x a la cuarta. Me piden encontrar la derivada de y como función de x. Bueno, hay que aplicar algunos teoremas que van a ver en cálculo. Uno es que si tengo sumas de funciones, ¿sí? O sea, una expresión, una función que es la suma de términos, la derivada de la función va a ser la suma de las derivadas de cada uno de los términos. Y lo otro que van a aplicar es la derivada de una potencia. Bueno, van a aplicar además que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Y por otro lado que la derivada de una potencia, o sea, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. O sea, el efecto de la derivada es bajarme en 1 el exponente de la potencia y además me baja el exponente, ¿sí? Bueno, aplico esto que dije recién a esta ecuación, o sea, si tengo la derivada de y respecto de x me piden, bueno, va a ser la suma de las derivadas de cada uno de los términos. La derivada de una constante es 0, así que este término desaparece. La derivada de b por x es b por la derivada de x respecto a x, y eso es simplemente b. Uso la regla que les dije recién, ¿sí? Que cuando tengo una potencia x a la n me baja el exponente, en este caso n, el exponente de x es 1, me baja el 1 y queda x a la 1 menos 1, que sería x a la 0, que es 1. Entonces la derivada de este término me queda b.
Después, la derivada de este otro término, c por x cuadrado, va a ser c por la derivada de x cuadrado respecto de x. ¿Sí? Me baja el 2 y me queda la x con un exponente menos, o sea, con un exponente a una potencia, un grado menor. Si la potencia es 2, me va a quedar x a la potencia 1 y me baja el exponente 2. Bueno, acá algo parecido, la derivada de d por x al cubo es d por la derivada de x al cubo respecto de x, me baja el 3 y el x queda con la potencia 2. Sería este término de acá, y acá lo mismo, algo parecido. La derivada de e por x a la cuarta es e por la derivada de x a la cuarta, me baja el 4, el exponente quedaría con 4 menos 1, 3, ¿sí? Y esto que está acá sería la derivada de esta expresión. Bueno, yo la puse acá hasta grado 4 para hacerlo un poquito más general, pero para el problema que nos dan, con saber cómo derivar hasta el grado 2, ya alcanza, ¿sí? Bueno, fíjense, la velocidad, como les dije, es la derivada del vector posición respecto al tiempo. Como el vector posición tiene en este problema una componente x, una componente y, ¿sí? El vector velocidad va a tener una componente x de la velocidad y una componente y. La componente x de la velocidad va a ser la derivada de la componente x de la posición respecto al tiempo, y la componente y de la velocidad va a ser la derivada de la componente y del vector posición respecto al tiempo. Las componentes x e y del vector posición son las que escribí acá, ¿sí? X es la que acompaña al versor y la componente y es la que acompaña al versor j. Simplemente lo que apliqué es la regla que les dije acá para derivar, ¿sí? A x y a y. Fíjense que lo que obtengo acá, la derivada de x respecto al tiempo, sería la derivada de esta x de t, que es 2 por t cuadrado. Yo acá se los hice y como función de x. Acá lo que tengo es x como función del tiempo e y como función del tiempo. ¿Sí? Entonces la derivada de x como función del tiempo, 2 es una constante, sale en el proceso de derivación, sale afuera, y me va a quedar 2 veces por la derivada de t cuadrado respecto al tiempo. Me baja el exponente, ¿sí? Queda t a la potencia 1, entonces lo que me va a quedar es que la derivada de x respecto al tiempo es 4 por t, es lo que puse acá. Y la derivada de y respecto al tiempo, el menos 2 sale afuera como una constante y me va a quedar la derivada de y respecto al tiempo, menos 2 por la derivada de t respecto al tiempo, ¿sí? Fíjense que la derivada de t respecto al tiempo, el término lineal, ¿sí? Solamente queda la constante que acompaña a la variable independiente, que acá la llamé x, pero acá es t, ¿sí? La derivada de y respecto al tiempo es simplemente menos 2. Entonces, encontré la componente x e y de la velocidad aplicando las reglas de derivación para la ecuación que me dan en el problema. Y llego al vector velocidad, ¿sí? Esta es la componente x del vector velocidad y esta es la componente y. Simplemente acá lo escribí con la notación vectorial, ¿sí? El vector velocidad tiene componente x y z, en este problema la componente z no aparece, ¿sí? Entonces la componente x de la velocidad sería 4t y la componente y menos 2. Bueno, y la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, si recién encontré la velocidad, tengo que volver a derivar, ¿sí? Componente x, componente y, componente en z si lo hubiera, pero en este problema no hay. Entonces, la componente x de la aceleración va a ser la derivada de la componente x de la velocidad respecto al tiempo. O sea, tengo que derivar 4t respecto al tiempo. Aplico las reglas para derivar que les dije antes, ¿sí? La derivada de 4t respecto al tiempo es 4 por la derivada de t respecto al tiempo, ¿sí? Que es 1. Entonces queda simplemente 4. Y para la componente y lo mismo, tengo que derivar, para obtener la componente y de la aceleración, tengo que derivar la componente y de la velocidad respecto al tiempo, que es menos 2, es una constante.
Si es una constante, la derivada de una constante es 0. Entonces, para la aceleración, fíjense que solo me queda la componente x, la escribí acá de manera vectorial. La aceleración como vector es 4 en la dirección del versor y, porque solamente queda la componente x. Bueno, eso sería en el problema, sería el punto B y el punto C. Me piden obtener el vector velocidad y el vector aceleración. En el punto D me piden la ecuación de la trayectoria y dibujarla, graficarla. La ecuación de la trayectoria, esta que está acá, o esta, su equivalente, se llama ecuación paramétrica de la trayectoria. Paramétrica porque es un término que usan los matemáticos. A veces los matemáticos les conviene escribir la ecuación de una curva en función de un parámetro, o sea, escribir, en vez de escribir, por ejemplo, en un plano, no sé, y como función de x para alguna curva en particular, les conviene escribir x como función de un parámetro e y como función de otro parámetro, porque es una manera un poquito más general de definir curvas. Acá fíjense que estas se llaman ecuaciones paramétricas porque me da x, la coordenada x como función del tiempo, acá el parámetro vendría a ser el tiempo y la coordenada y como función del tiempo. El problema me pide la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria es decir, y como función de x o x como función de y, ¿sí? Se puede dar una u otra. Entonces, fíjense que acá no aparece el tiempo. Lo que tengo que hacer es, dadas las ecuaciones paramétricas x e y, si hubiera z como función del tiempo, ¿sí?, escribir y como función de x o x como función de y. Por la ecuación que me da el problema, fíjense que para la coordenada y yo tengo que y es menos 2 por t. Entonces lo que hago es, para sacarme de encima el tiempo, reemplazo de esta ecuación el tiempo, fíjense que el tiempo es menos y sobre 2, ¿sí?, y lo reemplazo en la otra ecuación. Fíjense que la otra ecuación es x, es 2 por el tiempo al cuadrado. Entonces, como despejé el tiempo recién, lo reemplazo en la ecuación de x. ¿Sí? X como función del tiempo es 2 por lo que es el tiempo al cuadrado y el tiempo es esto. Y me queda simplemente esta ecuación. ¿Sí? Yo acá lo que obtuve es x como función de y es y cuadrado sobre 2. ¿Qué tipo de curva es esta? Bueno, fíjense que si hubiera obtenido y igual a una constante por x cuadrado, sería la ecuación de una parábola que ustedes conocen, con el eje de simetría en el eje y, ¿sí? O sea, una parábola, si esto sería xy, una parábola con el eje de simetría en el eje vertical, en el eje y. Fíjense que acá lo que yo obtengo es x igual a una constante que es un medio por y cuadrado. Entonces esta es como una parábola pero acostada, ¿sí? Sería una parábola, pero ahora el eje de simetría vendría a ser el eje x. ¿Sí? Acá hice un dibujito, ¿sí?, de cómo sería la ecuación x igual una constante por y cuadrado, ¿sí? Esta sería la trayectoria, la parábola, ¿sí? Lo que me da la ecuación que obtuve es la ecuación de la trayectoria, o sea, el conjunto de puntos que sigue el cuerpo al moverse. ¿Sí? Bueno, me pide el punto D, me pide la ecuación de la trayectoria y graficarla. Entonces este sería el gráfico, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, uno podría intentar entender un poquito más cómo se mueve el cuerpo, por ejemplo, de la ecuación que me dan, la original, en qué posición está el cuerpo a t igual a 0. Fíjense que si reemplazo acá t igual a 0, me da que x e y son 0, ¿sí? 2 por 0 al cuadrado y menos 2 por 0 es 0. Entonces, a t igual a 0, el cuerpo está acá en el origen del sistema de coordenadas, ¿sí? Podría intentar ver también cuál es la velocidad, porque ya la ecuación de la velocidad la tengo, ¿sí? Fíjense que la velocidad
a t igual a 0, simplemente en esta ecuación reemplazar t igual a 0 y me queda que la velocidad es menos 2 en la dirección del versor j. ¿Sí? Los versores j, i y j no los dibujé, pero i, el versor i sería en la dirección x y el j en la dirección y. Entonces, la velocidad a t igual a 0, ¿sí?, vendría a ser el vector menos 2 en la dirección del versor j, o sea, sería esta flechita que dibujé acá, ¿sí? Esta sería la velocidad a t igual a 0. Después, fíjense, por ejemplo, una forma de ver, esta sería la trayectoria, pero en principio no me doy cuenta para qué lado va el cuerpo, si va para allá o para allá. Yo sé que a t igual a 0 está acá. Pero fíjense que a medida que aumenta t, o sea que transcurre el tiempo a partir del instante inicial, que sería t igual a 0, x aumenta e y disminuye, porque fíjense que y es menos 2 por t. Si x aumenta e y disminuye, significa que el cuerpo está inicialmente acá y va a seguir esta rama de la parábola, la rama que está acá abajo. Por ejemplo, a t igual a, imagínense que quiero ver dónde está la partícula a t igual a 1 segundo. A t igual a 1 segundo, la posición serían 2 metros en x y menos 2 metros en y. ¿Sí? En el dibujito este, imagínense que estos son 2 metros en x y menos 2 metros en y. La partícula va a estar acá, en el punto este de acá. ¿Sí? A t igual a 0 segundos estaba acá, a 1 segundo estaba por acá. Calculemos, no me lo pide el problema, pero calculemos la velocidad a t igual 1 segundo, o sea, en este punto de acá. Entonces voy a la ecuación de la velocidad, hago t igual a 1 y me queda, fíjense, la velocidad como vector 4 en la dirección del versor y menos 2 en la dirección del versor j. Si dibujara sobre la trayectoria el vector velocidad, fíjense que dibujé acá una flechita que tiene, bueno, componente en x, imagínense que esto es 4, y la componente en y, esta de acá, imagínense que es menos 2. ¿Sí? Esto sería 4 menos 2, este sería el vector velocidad en el tiempo t igual a 1 segundo. Fíjense que me da, si lo hubiera dibujado perfecto, es tangente a la trayectoria. El vector velocidad, recuerden que siempre es tangente a la trayectoria. ¿Sí? Acá me dio bastante bien, me dio tangente a la trayectoria en el punto este, que sería cuando la partícula está a t igual a 1 segundo. Lo que sucede es que cuando está en el instante inicial, la partícula está acá, a medida que transcurre el tiempo está por acá. Lo que pasa en esta rama de la parábola correspondería a tiempos negativos, así que físicamente quizás no tenga mucho sentido estudiarla o pensar qué pasa. Yo lo dibujé acá simplemente porque quise graficar el vector velocidad. ¿Sí? Imagínense que yo estuviera a tiempo igual a menos 1 segundo. Uno puede pensar que la partícula se viene moviendo en esta trayectoria. ¿Sí? Cuando yo quiero describir el movimiento, activo un cronómetro y ese sería mi t igual a 0 segundos. ¿Sí? Lo que sucede antes, bueno, es lo que pasó cuando la partícula estaba en un tiempo anterior a 0 segundos. Fíjense que, por ejemplo, si yo en la ecuación de la posición como función del tiempo reemplazo t igual a menos 1 segundo, acá me queda x igual a 2 metros y acá me queda y igual a 2 metros también, ¿sí? Porque menos 2 por menos 1 segundo me da 2 metros, que sería cuando la partícula está en este punto de acá. ¿Sí? Este punto correspondería a t igual a menos 1 segundo. Si calculo la velocidad a t igual a menos 1 segundo con esta ecuación, me va a dar, fíjense, acá me va a dar 4 en la dirección del versor y, más 2 en la dirección, acá me va a dar menos 4 en la dirección del versor y acá menos 2 en la dirección del versor j. ¿Qué es lo que dibujé acá? ¿Sí? Estoy dibujando el vector velocidad, menos 4 en la dirección y, o sea, en la dirección x, esto sería 4
y en la dirección vertical y esto sería 2 o menos 2. ¿Sí? Esto sería el vector velocidad en este punto. Fíjense que es tangente a la trayectoria en este punto. El problema me pidió también el vector aceleración. Fíjense que el vector aceleración me da que es un vector constante y solamente tiene componente x y vale 4. O sea que en todo punto de la trayectoria la aceleración es un vector dirigido hacia allá, ¿sí? de módulo 4, o sea, tamaño del vector sería 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? En cada punto donde yo quisiera graficar el vector aceleración sería una flecha que representa la aceleración dirigida en el sentido de las x crecientes. Es lo que dibujé acá, lo que dibujé acá, lo que dibujé acá. ¿Sí? O sea que la partícula está continuamente acelerada hacia la dirección de las x positivas. Fíjense, por ejemplo, si recuerdan lo que les conté en la clase sobre las componentes intrínsecas de la aceleración, ¿sí? En cada punto de la trayectoria yo puedo descomponer la aceleración en una dirección tangente a la trayectoria, ¿sí? En la misma dirección y sentido que la velocidad, y en una dirección perpendicular a la trayectoria. Por ejemplo, en este punto de acá, la dirección tangente sería a la trayectoria sería esta, donde puse la regla, y en la perpendicular a esa sería algo así. En el vértice de la parábola que representa la trayectoria, la dirección tangente sería esta, ¿sí? Y la normal sería, bueno, el eje X, ¿sí? En este punto. Y en el punto este de acá, la dirección tangente sería esta, ¿sí? Y la perpendicular sería esta de acá. Si se acuerdan, lo que vimos cuando les conté de las coordenadas intrínsecas, ¿sí? Yo les dije que en la dirección normal, la componente normal de la aceleración, que sería, fíjense, si acá dibujé la aceleración, este vector de acá, la componente normal sería descomponer este vector, ¿sí? En una dirección perpendicular a la trayectoria en este punto. Sería esta componente de acá. ¿Sí? Esta componente va a ser igual al módulo de la velocidad al cuadrado dividido el radio de curvatura. ¿Sí? Yo me tengo que imaginar, para pensar dónde está el radio de curvatura, que me tengo que pensar como que instantáneamente la partícula en este punto está girando en una circunferencia de radio igual al radio de curvatura. Esa circunferencia es la circunferencia que mejor aproxima a la trayectoria en este punto. Yo me la imagino como algo así. ¿Sí? Y después fíjense que la componente de la aceleración en la dirección tangente a la trayectoria, ¿sí? Vendría a ser esta componente, es como proyectar la aceleración en esta dirección, ¿sí? Sería esta componente de acá, de la aceleración. Fíjense que está dirigida en sentido opuesto a la velocidad en este punto, ¿sí? Entonces, lo que significa es que en este punto, ¿sí? Recuerden que la componente tangencial de la aceleración iba como, me decía cómo estaba variando el módulo de la velocidad de la partícula. ¿Sí? Acá, como se opone a la velocidad, lo que me dice es que la partícula va cada vez más lento. ¿Sí? O sea, en todo este tramo, uno puede, yo hice el análisis acá, pero puede hacerlo en cualquier punto de este tramo. En todo este tramo, ¿sí? La partícula se va frenando, ¿sí? Y de hecho, fíjense que la velocidad, ¿sí? Si calculan el módulo de la velocidad en este punto, o sea, el módulo de esto, les da más grande que el módulo de la velocidad en este punto de acá. ¿Sí? Eso es porque en todo este tramo la partícula se va frenando porque hay componentes de la aceleración
tangencial a la velocidad, a la trayectoria, ¿sí? La velocidad va para allá y la componente tangencial de la aceleración va en sentido opuesto. Si la velocidad va para allá y la componente tangencial apunta al revés de la velocidad, la partícula se va frenando sobre la trayectoria, ¿sí? Este sería el caso donde está girando, por lo cual tiene que haber una componente normal de la aceleración, y además, como hay una componente tangencial dirigida opuesta a la velocidad, se va frenando. Acá pasa algo parecido, pero pasa al revés. Fíjense que esta es la aceleración, ¿sí? La componente tangencial de la aceleración sería descomponer este vector, la aceleración, en esta dirección, ¿sí? Sería algo así. Y la componente entonces tangencial de la aceleración va como la velocidad. Significa que, y uno puede repetir este análisis que hice para este punto en cualquier otro punto de por acá. Eso significa que en este tramo la partícula está acelerándose, o sea, va cada vez más rápido, ¿sí? Porque hay una componente de la aceleración en el mismo sentido que la velocidad. O sea, si yo descompongo, el problema no me lo pide, ¿sí? Pero si yo descompongo la aceleración en una dirección tangencial y en una normal a la trayectoria, como tengo componente tangencial en el mismo sentido que la velocidad, significa que en todo este tramo la partícula está yendo cada vez más rápido. Y además, como está girando, o sea, la trayectoria no es una recta, va a tener componente normal de la aceleración. En este punto, por ejemplo, la componente normal de la aceleración sería, si esta es la normal a la trayectoria, descomponer esta aceleración en esta dirección. Y sería un vectorcito así. Este último análisis lo hice para relacionar también este problema con lo que vimos de coordenadas intrínsecas, pero no me lo pide el problema, simplemente era para aclarar un poco más lo de las coordenadas intrínsecas pensadas para este problema particular. En el punto E, el último punto, me pide la ordenada de la posición cuando x vale 2 metros. Bueno, fíjense que cuando x es igual a 2, ¿sí? Yo obtuve antes que la ecuación de la trayectoria era x igual y cuadrado sobre 2. Bueno, fíjense que cuando x vale 2, y vale, ¿sí? Me queda esta ecuación, y cuadrado igual a 4, o sea que y vale 2 o menos 2. Bueno, como para tiempos posteriores a t igual a 0, o sea, para tiempos positivos, la partícula va por acá, ¿sí? Entonces la ordenada sería esta de acá, ¿sí? Sería cuando la partícula está por acá. Y después me pide también en el mismo punto, me dice en qué instante ocurre. Bueno, fíjense que como y, como función del tiempo, es esta ecuación, y igual a menos 2 por t, me fijo cuál es el tiempo para el cual y vale menos 2. Bueno, cuando y es menos 2, en esta ecuación t vale 1 segundo, ¿sí? De hecho es lo que dibujé acá, el punto este de acá. Bueno, ahí se terminaría el problema.